Hace mucho tiempo que usted vive aquí en Aría. Nací en Aría el 1 de enero de 1908. O sea que actualmente tiene 76 y muchos años. Muchos años para estar aquí viviendo solamente en Aría. No, también estuve en América. Ah, caramba. O sea que ha sido uno de esas tantas personas de nuestra isla, de nuestro pueblo, de nuestro municipio, que ya han participado en la inmigración. Además de estar en América, estuve 3 años en la guerra. Ah, caramba. ¿Y sobre qué años estuviste por aquellas tierras americanas? Del año 24 al 29. ¿Y cuáles fueron los motivos que te llevaron a participar en la inmigración? Pues nada, el caminar por el mundo, porque yo en aquella época no tenía esa gran necesidad de sabido. Mis padres podían y tal, pero resulta que querían que estudiara algo y yo nunca quise. Y en aquel tiempo había mucha inmigración y la migración toda era a Buenos Aires, porque el año 17, 18, 19 a Cuba, pero después fracasó Cuba y empezó Buenos Aires. A Montevideo íbamos de paso, tampoco parábamos allí, y fui y estuve 5 años. ¿Tú te acuerdas los medios todavía de llegar hasta allá, hasta aquellas tierras tan lejanas en aquellos tiempos? Que si me acuerdo. Sí, ¿lo podías contar? Pues yo para llegar allí estuve 17 días en Onjaira. Pasamos por varios puertos del Brasil, eso del Brasil, Río de Janeiro, hasta que arribamos a Montevideo. En Montevideo estuvimos un día. Allí cruzamos el Plata, brindábamos agua, a ver si era dulce o no era, porque era como agua de barranco. Y es tan largo que dice que es el más largo del mundo. El más ancho va, el largo no, el ancho, que no se ve tierra. Hay como una carretera llena de boyas y las dragas siempre trabajando porque es tanto ramas de árboles, a lo mejor animales muertos, en fin, que hay que dragar siempre. Y es una carretera. Y allí vi yo varios barcos tomando los palos, que se desviaban y se iban, y se quedaban enterrados en el barro. O sea que ustedes iban a América, participaban en la inmigración única y exclusivamente porque aquí en Lanzarote no había otro medio de vivir. Esto estaba pobre en aquella época. O sea que aquí en Lanzarote, en Aría concretamente, se vivía... El que reunía 500 pesetas, o sea, 100 duros, encantaba la vida. No, a mí me costó el pasaje 70 duros, que son 350 pesetas. ¿Y cuántos años solía estar la gente en América? ¿Mucho tiempo? No, 3, 4 años. ¿Y solían traer dinero para acá, para Lanzarote? Un par de 1000 pesetas que trajera y era rico. Porque aquí no había dinero ninguno. ¿Y qué se hacía con ese dinero a la vuelta, aquí a nuestra tierra? Pues el que podía, y muchos no tenían el pasaje, no vayan a creer. Si lo conseguía algún prestamista, aquellos que tenían un par de 1000 pesetas, y hombre, ¿por qué no me prestas 100 duros? Voy a probar suerte. Pues se iban, como fui yo, y lograba, y si no el pasaje. Yo fui uno que lo primero que hice fue economizar el pasaje, ponerlo en el banco. Sí. Y el día que me había apurado, vuelvo para acá, porque allá también estaba la cosa media estrecha. Y había que hacer muchos papeles, amigo Tobías, para ir a esas tierras, de rellenar muchos papeles. Daba una cartilla como una cartilla militar, con su fotografía, sí. Todavía la conservo yo. Ah, sí, sí. Ajá. No me gusta desprenderme de esas cosas. ¿Y no iba gente a América sin estar controlado, clandestinamente? Muy poco. Muy poco. Se escapaba alguno porque, o bien porque había hecho alguna cosa mala, o como escapado, jugado. Sí, se podían esconder, pero si no, abiertamente. Nosotros tenemos noticias, amigo Tobías, que en el actual Museo Sacro Religioso de aquí, de nuestro pueblo, existe un baúl de alguna persona que participó en la inmigración. ¿Tú podías contarnos un poco cuáles eran las maletas, las cosas, cómo se llevaban en aquella época? Un baúl. Primero llevábamos una maletita, una maleta de madera, que también la tengo. La que yo llevé hace 60 años, cerca de 60, la tengo todavía, y allí en casa está. Y llevamos la maletita, y cuando venimos para acá,
Si adquiríamos alguna cosa, alguna pieza de ropa, algunos zapatos, en fin, alguna cosilla, traemos un baúl de madera también, todo de madera. Y eso es lo que no había más nada. Y las personas a la vuelta aquí al Valle de las 10.000 Palmeras solían emplear su dinero en adquirir propiedades, tierras, fincas. Pues el que no tenía nada, a ver si podía adquirir el almuerzo de tierra, donde coger más tarde la papa. Y de la gente que iba a América, ¿todos eran solteros o había también gente casada? No, muchos casados. Y mientras ellos estaban ausentes, mientras ellos se encontraban aquí en la isla, ¿sus mujeres cultivaban las tierras o las abandonaban? No, se dedicaban a cosas de artesanía o a la tierra. Muy y bien. todo muy el mundo bien. vivía a la tierra, o haciendo rosetas como hacíamos aquí, o encaje, malla de esa, y todas esas cosas. ¿Tú No, recuerdas? aquí no se quedaba nada. Yo fui junto, o sea, vine para acá junto con el padre de don Enrique el cura. Ah, estupendo. Don Enrique Dorta Afonso, un hijo ilustre de aquí, de nuestro pueblo. El padre se llamaba Juan Dorta Rivera. Estupendo, estupendo. Pues él vino junto conmigo. Venimos unos 7 u 8, venimos juntos. ¿Y recuerdas todavía así, en general, algún amigo tuyo que participó contigo allí en aquellas tierras de América, allá tan lejos? Sí, yo lo creo. ¿Podías así recordar a alguna persona? Yo tenía una prima, hermana, allá, y estuve en un sitio dentro de la provincia de Buenos Aires, en una estación que se llamaba Arroyo Dulce. Sí. Y allí estuve yo año y medio Sí. con ellos, Sí. cultivando la tierra. Sí. Yo que había salido de la escuela en aquellas horas Sí. y tuve que ir a trabajar allí. Sí. Y estuve año y medio montando maíz, como dicen allí, Sí. y con los caballos. Yo veo una película del oeste y se me vuelven Ya. porque se me recuerda los tiempos aquellos. Ya. Las manadas y miles de vacas y caballos y no había otra cosa. Ya. El ferrocarril, porque los coches caminaban, eran muy poquitos. Según yo no dejé ninguno aquí, pues allá tampoco los había. Muy pocos coches, todo era ferrocarril. O sea que había mucha diferencia entre el Lanzarote de hace 70 y muchos años a América en aquella época. Bueno, ¿Cuáles eran las diferencias, amigo Tobías? muy grande. ¿Cuáles así por encima? De ayer, Sí, de Lanzarote, de allí a América, habían grandes diferencias. ¿Notaste tú que era distinto? no América? es como de la noche al día. ¿Y en qué cosa? Aquí teníamos que plantar con el plantón. Sí, con una herramienta, La herramienta, tradicional nada. de nuestra Allí isla. yo contaba sus cuentos y se reían. Allí lo hacían ya pero con caballería, no con motores, caballería. Arrastraban los arados con caballería, diferente y una diferencia terrible. Todavía no se conocía la mecanización, los tractores, No. amigo Tobías. Estando yo el año 29 vi uno que trabajaba incluso hasta de noche, con los focos aquellos. Dice, mira el tractor arando. Ya. Pues claro, como disponían y no se desviaban de la ruta, Sí. pues lo hacían por la noche. Sí. Y verlo yo trabajando de madrugada y ver los reflectores, pero yo nunca estuve en ellos, Sí. sino a distancia. Porque de un aradito, un burro tirando un arado, a ver después los tractores allí, pero yo los vi a última hora. ¿Y había muchas industrias allí en América o pocas? En la época que yo estuve no había casi nada. La lana, como había tanta oveja, tanto animal de eso, la traían a Barcelona. Sí. Y de Barcelona volvía hecha tejido para allá. Sí, No sí. había fábrica. Conocí una fábrica más tarde de goma, ya el tiempo más avanzado de lo que yo estuve allí, de Pirelli, Sí. fábrica de goma, Sí. al lado Matadero, una curva que había allí, estaba una fábrica, y sí, esa era la fábrica, bueno, que tenía el letrero, pero ¿Y las personas todavía que iban a América, todos volvían? ¿O hay gente que se quedaba por allí? no hay quien se haya quedado. ¿Quién se haya quedado? Ajá, Se haya establecido allí definitivamente. y quien se casara 2 veces. Ah, era normal esas prácticas en No, América. tanto no, pero
Yo tenía un compañero allí en Bahía Blanca, pues yo estuve 3 años en Bahía Blanca, y que se casó 2 veces, el fulano, de Mala. Viene a ser el suegro de uno que tenía la panadería Mala, de Robaina. Robaina, sí. Bueno, el suegro, ese Juan Robaina, se llama él. O sea, entonces, amigo Tobías, que te acuerdas perfectamente de aquella época de la emigración, de aquella época de la miseria, del hambre, de las calamidades que se pasaban en nuestra isla. Se pasaba mucha miseria. Entonces, podíamos hacer un poco un balance de cómo era tu pueblo, cómo era Aría, cómo era el valle antes. Si lo comparamos con lo de ahora hay diferencias. Pero como de la noche al día. ¿Y cuáles son esas diferencias que tú, un hombre ya de 70 y muchos años, notas en nuestro pueblo? Pues empezando, porque hoy no existe la miseria. Ah, efectivamente, hoy ya hay otros medios de vida en nuestro pueblo, en Lanzarote. Bueno, antes el que tenía gofio lo tenía, ¿Y cuál era la alimentación que de la gente de antes? A base de gofio y potaje. Gofio y potaje. Nada más. ¿Y postre y esas cosas? Los postres si los recogían, higos pasados y cosas así. Y después durante en los veranos, que con la primavera que había frutos, pues quiero decir que los postres eran lo que la tierra daba. Si higos, picones o de leche, y uvas igual, peras igual. Y el que las tenía, las tenía. ¿Y la gente que cultivaba las tierras eran propietarios de ellas o se daba también los medianeros? Propietarios. La mayoría y después propietarios. Los terrenos aislados, cortijos. Los cortijos. Los cortijos eran ya aislados. ¿Y ejemplo, tú recuerdas algún cortijo importante aquí en nuestro municipio? Sí. En Temisa, el castillo de Antiguo. Ah, en Temisa. ¿Y es muy viejo ese cortijo? Todo, muy antiguo. Yo siempre lo conocí y lo dejamos. ¿Y aquí en el valle de Aría, recuerdas de alguno de ellos? No, aquí dentro aquí no. En Aría, en el valle del pueblo, no existía. No existía, los cortijos estaban aislados. Estaban en los alrededores. Los Órsola, todos eran cortijos. Yo no conocí sino las casitas con 2 o 3 barqueros allí y después los cortijos. Y amigo Tobías, hay un tema interesante que a nosotros hombres Aría nos preocupa, que es el tema de la educación, es el tema de la cultura. ¿Tú notas alguna diferencia entre las escuelas de antes, los maestros? Al día. Cuando yo fui la primera vez a la escuela, no había un solo maestro. Aquí en Aría había un solo maestro. Un solo maestro mientras yo estuve a la escuela. ¿Y cómo eran los libros de antes, Tobías? ¿Los libros? Sí. Los libros eran como cartillitas, pero nos daban de todo. Derecho, geometría, geografía, gramática, pero como cartillitas. Sí, eran maestros integrales. Pero ya digo, como cartillas. Y después más tarde, ya el último año que yo estuve en la escuela, vino la enciclopedia, que vino un solo libro, pero también reducido, no era nada. Y para aprender a contar nos poníamos una pizarra allí con los boliches. Sí. Para hacer docenas. Y estudiaba mucha gente. Las decenas Estudiaba mucha gente una vez que terminaba la enseñanza primaria. No había medios. No había medios. Los únicos que salieron de aquí, bueno, de eso no me acuerdo yo. Estuvo, dice que don Cis, el tío del padre de Domingo. Don Cis, este de aquí de la Casa Grande, de Evangel López, un tío de la mujer de Evangel López. Se llamaba Cis. Estuvo en la laguna, pero no estudió nada. Era un hombre así. Don Eugenio Feo, esa es la poesía que vive al lado del puente, aquella casita o casa que tiene una reja. Abajo cuando se va de la casa de López Tobar, del barranco para allá un poco. Hay un señor que sabe poesía aquí en Aría. Ese la sabía. Sabía poesía. Ya leí alguna. Sí. ¿Y cuál es el nombre de él, Tobías? Eugenio Feo. Eugenio Feo. ¿Y es mayor ese señor? No, ya murió. Ya murió. Diga alguna poesía aquí, a ver.
¿Y se acuerda usted de alguna? Diga alguna poesía, Tobías. Pues don Eugenio, una vez, ya el año 40, tenía una sirvienta que se llamaba Isabel Serpa, que viene a ser madrastra del portero que tenemos en Nariz. Ah, ya. Madrastra, se llamaba Isabel. Y no había aceite en casa de López, que eran los comercios que había, sino para enfermos. Tenía una reserva siempre, un bidoncito donde guardaban por si acaso, para un caso necesario. En aquella época y lo demás por cartilla. Había racionamiento de... Sí, el reparto lo decían por cartilla, racionamiento. Y un buen día él tenía los llanos arrendados de la marquesa, el padre lo tuvo él y tal. ¿Cómo todavía, amigo Tobías, los llanos eran de la marquesa? Sí, los llanos de Aría, pues los llanos de Aría. Los llanos de madre, los llanos. Sí. Y madre vivía de los llanos. ¿Y esa marquesa no sabes cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? El nombre de la marquesa no sé yo, la marquesa, pero no sé yo si... ¿Y esas fincas actualmente de quién son, Tobías? Pues ya son del más que se quedó con casi todas. O sea, que las vendieron en su momento. Sí, se vendieron. Y se quedó sin aceite. Y al quedarse sin aceite ninguna, le dijo a la sirvienta, y si toma el cesto y la botella, y una perra, una peseta. Le da la peseta, dice, pero le entrega el papelito a don Juan mismo, que vive todavía, don Juan Betancor, que está en La Paz, que era el comerciante. Dice, pero si no está, vuelve para casa. El papel se lo da a don Juan. Agarra a la mujer, va allá, preguntó por don Juan. Ellos tenían el despacho, lo tenían, como había que subir una escalerita en la esquina, donde estaba el canuto y la sociedad, que ya era el comercio. Donde está el escenario mismo, había como una escalera, se subía arriba tenía él. Y preguntó por don Juan, y don Juan miró así, tenía una ventanilla de cristal y miró, vio que era ella. Suba, señor Isabel. La mujer subió y dice, no, de parte de un genio que tomé. Entregó el papel. Lo lee don Juan y decía el papel, dice, señor don Juan Betancor, mi queridísimo amigo, oiga usted lo que le digo y concédame un favor. Tengo en mi casa un cabrito que me gusta con deleite y no me lo como frito por tener falta de aceite. Muy bien. Como usted tiene un bidón de esa grasa tan preciada, quisiera me mande un poco de paso con mi criado. O sea, usted entonces conocía a mucha gente de aquí de Aría que sabía romance, composiciones. Antes no venían los romances, venían los ciegos por aquí, con el perrito del lazarillo o alguien que lo traía, y siempre venía cargado de romance en una faja ancha. Y metía los romances allí, jugando el Barbanera de Cuba, que cayó el Barbanera, que murieron tantos, aquí murieron 7, 8, de aquí de Aría, yo los conocía a todos, porque me acuerdo cuando se fue al fondo, hasta 2 hermanos, 2 tíos de Feliciano este que se llama Romeo, hermanos del padre, 2 hermanos murieron, otro Valentín que vivía aquí arriba, otro Ildefonso Pérez, primo del bar, Pérez. ¿Y te acuerdas, Tobías, amigo Tobías, de algún poeta, de alguna persona, aparte del que nombraste hace un momentito, de aquí de Aría? ¿Alguna persona que compusiera poesía, que tuviera habilidades para ello? De aquí no. O sea, que no recuerdas así a alguna persona. Así de poeta. Y así de cantos populares. De cantos populares, el mejor cantor que tuvo la isla dice que fue el Bruno. ¿Y dónde vivía ese señor? En La Quemada, y allí está en la casa. ¿Y no nos podías hablar un poquito de él? De cómo era. Le decíamos al señor Rafael Bruno, que se casó 2 veces. Se casó últimamente
con Natal Felipa que vivía detrás del cementerio. Y claro, esa Felipa ya se había estado tan fuerte de altura con tal Luis, se fugó para allá y tal. Sí, sí. Y el viejo era medio chistoso y decía, Chara, yo solo pago a Luis, pues dije, no, Felipe no se casa conmigo, porque se casó y ha hecho un carro, ya viejito. Y le agradecía al otro que se lo había llevado y tal, ya la otra estaba a lo último. Dice, yo solo pago a Luis, porque si no, Felipe no se casa conmigo. ¿Y sabe alguna copla de él así? Yo lo conocí y después más tarde, ya viejito, le traía leña a Malpaís en un burro. Y el burro le cortó, le comió una mano. Le metió mano, tal vez no le dejaron mano. Ha ocurrido verlo pidiendo limosna por aquí. El viejito Rafael Bruno. ¿Y qué cantaba él? ¿Algunas coplas así? De todo lo nuestro. Sí. Tanto Isa como malagueña, como Bolía, como lo que fuera. Sí. Pero ¿No te acuerdas de alguna así en especial? no, él no, así, sería general igual que los demás. Y en el campo no se utilizaba, la gente no cantaba. Y yo mismo ¿Y no te acuerdas? me así, moría cantando. ¿No nos podías contar alguna de composición de aquella época? Que se utilizaba en el campo de manera espontánea, la gente contenta, alegre. Sí, mira, hay eso que esa montaña le decimos el Pedregal. Y había mucho que cantar sobre los picaretos, dicen. Arando en el Pedregal se me cambió la besana. Y acordándome de Juana se me volvió a enderezar. Y el Pedregal es ese. Y esa es eso hay. Tobías, hablando de composiciones, ¿recuerdas si aquí en Aría, en nuestro valle, existían ranchos de ánima? Sí. ¿Y cómo cantaban? ¿Qué es lo que cantaban? ¿Cómo se organizaban? El jefe del rancho que yo conocí vivía en el mismo barranco, en la casita de ese barranco, era el señor Damián Corujo. Ah, señor Damián Corujo. El señor Damián Corujo, que era el que tenía el carro. Lo único medio de locomoción que había rodado era un carro que tenía él, con 2 mulos. Y En aquella época no había coches todavía. Nada. Me acuerdo yo del primero, allá por el año 3, que lo trajo don Rafael González cuando la primera elección que hubo con Betancourt Cabrera, con Ángel Guerra, por el año 3. Era yo chiquitito y íbamos a la escuela y vimos un coche medio blanco y no nos arrimábamos a él porque le teníamos miedo. ¿Y Damián Corujo qué es lo que cantaba? ¿Eh? ¿Qué es lo que cantaba Damián Corujo? ¿Sabe que en los ranchos estos nuestros populares echa uno adelante? Y el que echaba adelante siempre era él. ¿Y este hombre era de aquí también, de Aría? Sí, no, de Yaiza. ¿Y Yaiza? Sí, la madre lo trajo chiquitito de Yaiza. Él no tenía padre como ¿Y dónde cantaban ellos? ¿Eran ranchos de Navidad o ranchos de ánimas se llamaban? No, como hubiera rancho. ¿Era tanto de ánimas como de Navidad? Igual. Sí. ¿Y cómo era? Ahora que habían ranchos, después más tarde, primero sacaron el rancho nuevo, más joven, y se ponían en competencia los ranchos. Después más tarde, con los demás, venía el rancho de Margarita. ¿Habían ranchos también? Sí, hombre, y el jefe era José María Feo, Ah, ya. que es el que echaba adelante. Sí. Rompía el cantar, José María, venía a la competencia. El que tocaba el timple, últimamente, en los últimos ranchos que yo conocí, fue Pablo, que todavía vive, que tiene 80 y tantos años, que vive en Madrid, en Sí. Alabambrosio, Sí. que es la Pichonda, Sí. un poquito más abajo, que es hermano de Feliciano. Sí. Bueno, ¿Y entonces cantaban en la iglesia de ese tren o cómo era? sí. Iglesia, por la calle. Cantaban en la iglesia. Existían las misas de luz. Las misas de luz. ¿Cuántas mesas eran las misas de luz? 8 días. 8 días. Y yo no dormía la mitad del tiempo por ir a la misa, por oír el rancho. Sí. Tocaba arriba en el coro porque tenía arriba
establecían allí, pero con una cosa como existía, el cura que teníamos era don Rafael Cortés Espínola, que era de la Villa. Estuvo muchos años, pero muchísimos aquí. Pero aquel respeto que había en la iglesia, y yo no digo. ¿Y qué cantaban los ranchos? ¿No se acuerda de nada que cantaran? ¿Hacía algún verso muy por encimita? ¿Alguna copla que cantaba Yo ahora en este momento, pues, o el coro del rancho? ¿Qué cantaba? arriba cantaba así. Pero alguna, sí, que lo que cantara el pie, como ellos dicen, el de adelante, lo que cantaba, lo que contestaba. El pie, dale el pie. El pie era el Sí. Y después los demás rompían detrás. contestaban detrás, pero no sabe alguna letra así de lo que contaban atrás, así, si se acuerda, ¿no? Sí, no sé, yo sabía. Sí. Yo- No, alguna, era por curiosidad, por saber si Ya, había ya, alguna alguna copla así. Y Damián, la madre era de aquí de Aría entonces. Señor, no, No, la madre tampoco era de aquí. Y esa gente, la ¿por qué? madre era ella. ¿Quién? Y era, Lo trajeron pequeño. ese, allí mismo, enfrente, Rito Rodi, que yo le dije que ella había solo. Allí le decimos la taona, porque es taona, la que molían. Y se reunían todas las tardes, no era como hoy, que hoy todos son bares y cafés. Hoy, antes se reunían tertulia, en la casa principal, la tertulia, el cabildo, le decíamos nosotros. Y un tal Juan Jariano que le decían que cantaba también, que este hombre vivía por ahí por el grifo o algo de eso, usted sabe. Yo lo que voy a Era decir, Juan Corujo también, que había un Juan Corujo, Juan Corujo Martín, y que llevó el rancho aquí para allá. que llegó el rancho de aquí de Aría. Pero aquí no hay corujo. ¿Y dónde están los corujos de aquí entonces? Yo le diré el cuento. Señor Damián, no por hablar más, la madre no fue casada. Ajá. Nació el señor Damián y él mismo no se negaba y en conversaciones, porque yo muchacho chico y siempre fui curioso, no me dejaban intervenir en los viejos, yo no hablaba, Sí. pero me gustaba oír. Esa cosa, por saber cosas antiguas. Sí, lo mismo El que interés que intentamos. yo tenía era averiguar de dónde venía de allí, Procedencia, así. la procedencia. Sí, Y me sí. hacía el desentendido, me echaba para allí, muchas veces escondiéndome a mi padre, el padre de casa, para que no me viera, porque con los ojos me decía marcha. Sí, y yo oía todos esos cuentos. Él, señor Damián Corujo, era hermano de don Domingo Armas, para que usted vea. Domingo Armas. El padre de don Domingo Armas, el viejo, tuvo que ver con la madre de señor Damián, que nació él. Él no tenía hermanos ni tenía nada. Y después ella, rodando la pelota, pues vino aquí y la casa de ellos ahí en el barranco. Pero ¿y estos corujos no sabe usted el apellido? Corujo, yo tenía conversación con varios, conocimos, pero no era Corujo, que le decían Corujo. Y yo le digo quién es. Sí, sí, sí. Este de Ye, que es yerno de Matías. Ah, Jesús de Bueno, Blanco. Jesús. El bisabuelo, desde el bisabuelo, le decían Corujo. Sí. No le decían Betancourt, Rafael Corujo. Sí, pero que no era un apellido. No era apellido de ellos, no lo llevaba. Que podía ser de esos mismos. Yo sacaba preguntado y ha vuelto a preguntar, y no, Corujo, que yo sepa, en verdad son los de señor Damián. Ya a los otros le decimos Corujo, pero puede ser que sea de ellos. Como este Porque- corujo que yo digo de Juan Corujo, en Sí, sí, que es podría mi ser. abuelo, que era mi abuelo en particular, y eran de aquí de Aría, entonces pero Bueno, yo no le podía conseguí- ser de esos mismos. Podían ser. ¿Por qué Corujo, Corujo? Mire, aquí hay unos apellidos que le decimos Leme, y Leme siguen siendo, Sí, y hoy son González Sierpa, es decir, Juan Pepe que arriba, Sí, sí, sí. Juan Pepe Leme, porque el padre era el segundo apellido del padre, era Leme. Y en el cuartel le decían Leme, era González Leme, y al padre le decían Leme, para decirlo mejor. ¿Se habrá podido marchar esa gente se habrá podido emigrar, habrá podido emigrar esa gente para abajo, para el sur de la isla? No, hubiera quedado alguno. Es que no, Corujo no hay, no encuentro ninguno aquí. Como, según le digo los Lemes, están los Pineda,
decimos, mira Juan Pineda del Mirador. Los abuelos y tatarabuelos se llevaban el apellido, allá lejos.